pecado. Y a Él le podemos confesar nuestros pecados y Él nos conoce que somos pecadores, pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y toda nuestra maldad. Así es que a Dios no tienes que decirle pecado por pecado, porque Él te conoce simplemente con que reconozcas delante de Él que tú eres pecador, pero que también puedas confiar en que Él te puede perdonar si tú confiesas tus pecados. Y es hermoso saber que tenemos un sacerdote perfecto y que Él nos puede hacer perfectos solo por su sacrificio, por todo lo que Él vino a ofrecer en este mundo. Él es nuestro pacto, el que derramó su sangre, porque su palabra dice que sin sangre no hay remisión de pecados, y Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y nosotros creemos que hemos sido perdonados por ese sacrificio, por derramar su sangre por nosotros y lavarnos de nuestros. Buenas tardes, bendiciones. Pues hoy estamos en este espacio, ¿verdad? Pues para nuevamente poder compartir una más de las historias que pues he podido vivir pues con mi Dios, con mi Padre Celestial. Y pues esta ocasión, ¿verdad? El título es Canto de Alegría. Esta historia pues comienza, pues ya saben, todo lo que vivimos durante la pandemia. Y pues ese año pues pasaron muchas cosas, ¿no? Tanto en la iglesia, todo lo que pasó de las restricciones que hubo. Pero a finales del año, que fue creo que el 2020, 21, que comenzó lo de la pandemia, pues pasaron, pues sí, todos comenzamos a sentir, ¿verdad?, que las cosas ya no iban a ser igual después de eso. Pero para nosotros y para mí como personalmente y para mi familia también comenzó a pasar un proceso muy, pues sí, complicado y difícil, ¿verdad? A finales del año, entre noviembre y diciembre, mi padre se enfermó. Y él pues se puso muy grave, prácticamente pues ya estaba hospitalizado, creímos que ya, así como se ya no le iba a contar, ¿no? Uh-huh. Pero en ese tiempo, pues les digo, ya habíamos nosotros también comenzado a tener una nueva visión de lo que era una vida con Dios. Y lo que pasó fue que, curiosamente, ese fin de año fue en diciembre y mi familia, pues nosotros trabajamos como familia, pero en ese momento tomaron la decisión, ¿verdad?, de que mi hermano se fuera de misionero con el grupo de la iglesia a La Paz. Y en ese fin de año, pues nosotros dijimos, pues tú ve, hermano, tú ve a lo que Dios te está mandando y Dios se va a encargar de aquí de todo, del trabajo, de la salud de papá, tú pues ve, ¿no? Mi papá también lo bendijo, le dijo, tú vete, yo aquí me quedo, pero tú ve a lo que vas a ir. Y en ese fin de año, pues pasó eso, ¿no? De que mi papá estuvo muy delicado y pues nuevamente tener que internarlo, tener que estar, pues viendo, ¿verdad?, ese padecer en mi papá. Pero continuando en ese mismo proceso, pues nos vimos en esto de estar orando, de estar pues dándole gracias a Dios por cada día, cada oportunidad que nos daba. Mi papá también, ¿verdad?, en ese momento de la dificultad personal que tenía, que no podía respirar bien, estaba muy, muy grave, ¿no? Él tenía pues lo de la diabetes, entonces se le complicó aún más. Pero aún en medio de ello pudimos ver cómo Dios fortaleció a cada uno de la familia, tanto al que estaba enfermo como a los que estábamos a su alrededor, a mi mamá que estaba ahí con él, pues más a la mano, que era el que lo auxiliaba y todo, y pues nosotros dando frente a veces al trabajo, o mi hermano ya misionero, ¿no? Y fue como un fin de año muy, podríamos decir, caótico, pero aún en medio de ello, pues estábamos viviendo ese proceso pues en Dios, ¿no? Confiando en que Dios iba a hacer la obra. Pero también hubo momentos en los que nos veíamos, pues no podíamos evitar el sentir, pues en nuestra carne, la dificultad de nuestras emociones, pues sí, lo que estábamos pasando, ¿no? Y pues resulta que ese fin de año, pues como salieron todo el grupo y los pastores, pues habían hecho un programa, ¿no?
Y en ese momento, pues mi papá era uno de los que había sido considerado para participar en la iglesia, para predicar en uno de los domingos que no iban a estar el grupo. Y pues nosotros estábamos con, pues está enfermo y todo, llegó hasta lo de que fue hospitalizado y salió, y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a poder estar, porque tengo que estar en reposo y pues no estoy en condiciones. Y me dijo, pues tú toma mi lugar y tú ve y tú predica a la iglesia en mi lugar, ¿no? Entonces ahí comenzó la primera posición de ese proceso. Y después comenzamos pues a seguir nuestra rutina, nosotros en el trabajo, mi mamá cuidando de mi papá y todo. Por la situación, pues tuvimos que parar de trabajar. Ese fin de año casi fueron 3 o 4 semanas sin poder trabajar. Y aún en medio de ello, pues era declarar, ¿no? Ya teníamos la promesa viva con nosotros, decir, Emmanuel, Dios con nosotros, y estábamos en ella, ¿no? Pero pues a veces como seres humanos, al pasar por ese tipo de procesos, pues hay momentos, ¿no?, en el que tu corazón pregunta o quiere recibir algo más, ¿no? Y yo recuerdo que en esa temporada, pues mi mamá se dedicó a cuidar a mi papá y yo estaba ahí de respaldo y todo, pero pues veíamos como que no sucedía mucho cambio, todavía veíamos la aflicción en el cuerpo de mi papá. Y pues necesitamos recordar las promesas de Dios. Entonces durante esas semanas, mientras llegaba que me tocaba compartir en la iglesia, yo recuerdo que yo miraba a mi mamá, siempre ella, pues y yo siempre platicamos, siempre pues nos animamos, o si pasa algo, pues igual nos unimos en oración, siempre estamos cerca la una de la otra, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos pues pasando por eso y de repente yo estaba en un lugar y mi mamá iba y me hablaba y como que era que yo tenía que abrazarla o pues ser fortaleza también para ella, ¿no? Pero también para mí era un proceso el de sentirme que yo tenía que estar fuerte también para ellos, ¿no? Y a veces iba mi mamá y me decía, ay, mija, es que mira tu papá y siento que y yo le decía, mami, pues solo la abrazaba a veces porque no tenía palabras para decirle. Y pues seguíamos caminando, pero era a veces sentir como ese desierto, a veces de sentir que estás, no sentir que estás avanzando, pero tú sigues caminando y sigues caminando, pero tú no sientes el avance, ¿no? Y al mismo tiempo, pues el Espíritu Santo nos hacía meditar en de que, pues, aunque no lo veíamos, cada noche, cada luna, cada sol nos revelaba que estábamos avanzando, aunque a veces no lo sintiéramos, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, dame una palabra para decirle a mi mamá, porque yo sentía que tenía que, pues aparte de estar ahí con ella, yo quería darle algo que a ella la animara aún más. Y y yo le decía a Dios, dame una palabra, dame una esperanza, una palabra de esperanza para darle a mi mamá, porque yo la veía a ella que pues a veces sí se quebrantaba, ¿no? Y entonces yo empecé a meditar en la palabra y empezar a buscar qué es lo que yo iba a compartir para lo que me iba a tocar, que mi papá me había asignado. Y comencé a leer en Isaías, cuando la tribu de Judá comenzó a pasar por esa crisis, ¿no?, en la que pues se sentía como rodeada o que la querían invadir y se sentía como agobiado el rey de ahí, ¿no? Y al mismo tiempo, pues a través de Isaías, Dios profetiza sobre ellos diciendo que pues por todo lo que sucedía entre ellos, pues Dios iba a hacer como un juicio para con ellos, ¿no? Y el profeta continúa hablando para decirles que de todo eso que iba a pasar, pues iba a pasar, o esas dificultades iban a pasar, pero que Dios quería levantar un remanente de todos ellos. Porque en sí todos los del pueblo pues estaban muy ensimismados, ¿no? Todos veían por su causa, veían por querer conquistar, por sentirse más poderosos unos que otros, y Dios hizo ahí el obrar, ¿no?, de querer pues deshacer ese comportamiento en ellos. Y prácticamente pues él decía que iba a sacar solo un remanente de todos ellos porque no estaban en el corazón correcto, ¿no? Y entonces el profeta termina profetizando la venida de Cristo, al decir de que iba a haber una virgen y que iba a venir un niño y que se iba a llamar Emmanuel. Y él desde ahí tomó esa palabra y dijo, cada que él declaraba lo que Dios le revelaba y decía, no, pues es que les va a venir mal porque siguen haciendo esto y van a hacer esto. Y él nomás les repetía, yo solo les puedo decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es que era una fe que cada uno de ellos tenía que tomar para perseverar y que fueran parte de ese remanente que se mantenía firme en la fe, firme en creer que
que había una esperanza aún después de toda esa tormenta que iba a venir para ellos, ¿no? Entonces el profeta dice en una parte, ¿no?, que iba a llegar el tiempo del cumplimiento y que iban a cantar y que iban a alegrarse y que iba a haber cantos y alegría. Y yo leí eso y dije, ay Dios, dije, pues eso, lo busqué por esa palabra que traía, le digo, cuando yo recibí el evangelio, era, yo para todo decía, Dios conmigo, como que se volvió ya algo que yo tenía ahí. Pero en ese momento ya de la dificultad empezó a cobrar como otro sentido, ¿no? Como más fuerza, pero al mismo tiempo yo no sentía que no podía cómo expresarlo, cómo compartirlo, cómo afianzarlo a otra persona, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, de esa historia que leí, dije, voy a compartir esto. Pero seguí avanzando en el proceso de mi papá. Y entonces yo le decía a Dios, ayúdame a cómo compartir esto, porque yo siento que ahorita, pues sí me siento, pues, un poco, pues sí, afligida de pensar que yo no tengo el control de la salud de mi padre, que yo no puedo quitarle la aflicción a mi mamá, que yo no puedo. Entonces yo le empezaba a expresar todo eso a Dios y resulta que en esa semana, un día yo tenía que levantarme temprano, o sea, de madrugada. Y no sé si le ha pasado a uno que a veces se acuesta y llega un momento en que suena la alarma o ya te toca despertarte y como que abres un ojito y no quieres, como que, ay no, otro ratito, no quiero levantar, ¿no? Y a esa hora de la madrugada me pasó eso, de que ya era hora que me tenía que levantar y nomás abrí los ojos y sentí así como, no me quiero levantar, y volví a cerrar los ojos. Y de otra vez como que los abría y me volvía a querer quedar dormida. Pero ya pasó que sí, como que sí me volví a ir en el sueño. Pero ya pasó como ya al sentido del sueño, pero ya empecé yo a escuchar entre dormida, como que fue una visión y un sueño, ¿no? Que entre dormida yo empecé a escuchar una voz fuerte, muy enérgica, muy... como muy así, imponente, como cuando alguien te habla, ¿no? Así con mucha alegría. Okay. Y me decía, levántate, pero como cuando alguien está emocionado y así, ¿no? Levántate, vamos, levántate, pero como cuando alguien te llama así con mucha euforia, ¿no? Y yo así como que todavía entre el sueño, así abriendo mis ojos, y vi a un hombre adelante. Y decía, vamos, levántate, pero con mucho ánimo me decía así. Y ya cuando así como que clareé la mirada en el sueño, miré que yo estaba como delante de una ventana. Al mismo tiempo parecía como un cuadro, pero era así como un vidrio, una ventana, y el otro lado estaba este hombre. Y resulta que pues este hombre era el pastor Tito. No sé si era, bueno, no sé si lo conocía. El pastor Tito era muy conocido en mi área donde yo estaba, yo era muy conocido, el pastor Tito. Ajá. Y el pastor Tito lo miraba yo en mi sueño. De hecho, él falleció meses antes en la pandemia. Entonces, en ese sueño, yo lo miraba a él con su ánimo, porque él era una persona muy alegre, muy, así pues, de mucha fuerza se veía, ¿no? Y yo siempre, pues ahora, en ese tiempo lo llegaba a ver porque jugaba ahí en la cancha, cerca de la iglesia, y siempre a veces lo saludaba. Y de niña yo también a él lo miraba y yo lo admiraba porque era un gran predicador, era una persona, pues, así que era muy alegre, pues te contagiaba con su persona, ¿no? Y en el sueño, pues yo lo miraba que él tenía esa intención así bien fuerte, como cuando estás dándole clases o a los niños, ¿no? Con esa actitud de vamos, y sí. Y yo recuerdo que así fue el sueño, ¿no? Que me decía, levántate, vamos, levántate. Y yo cuando ya lo vi claro, yo miraba que estaba ese cristal así y yo no podía así como que traspasarlo, sino que él estaba del otro lado. Y él me empezaba a decir esas palabras, vamos, levántate. Pero ya cuando le puse atención, él empezó a hacer como que marchaba, así como que se movía sus brazos y sus piernas así como bien alegre, pues como si estuviera marchando a la vez. Y él empezó a decir unas palabras, decía, ay, sí, como que me voy a emocionar, y yo digo que voy a llorar. Es una historia muy bonita, pero a la vez también es muy fuerte para mí porque fue algo que estaba, ¿no? Y yo recuerdo que estaba haciendo esa expresión así como marchando así y bien alegre esa expresión. De hecho tenía su cabello blanco, su bigote también blanco.
y estaba así marchando y me decía, vamos, levántate y todo. Y ya empezó a decir, yo tengo gozo y alegría. Dijo, Dios con ustedes está. Y cuando yo escuché, bueno, en el momento yo lo soñé, y yo escuché esas palabras en el sueño, y yo así cuando yo y lo repetía, y así que alegre, y movía sus pies y sus manos, y me contagió tanto su alegría de lo que estaba diciendo. Yo me desperté, y sentía el ánimo y la alegría en mi cuerpo de haber visto eso en el sueño, ¿no? Y yo continué, o sea, ya me dormí, al rato me desperté, y durante los 2 días siguientes, yo pues seguía haciendo mis cosas. Y pasó otra vez de que mi mamá fue y estaba otra vez así triste. Y yo le dije, mami, le dije, ¿sabes qué? Yo soñé algo, pero no me acuerdo bien qué es. Pero lo que sé es que pues tenemos que animarnos porque Él está con nosotros y Él sabe lo que va a hacer y todo. Y después en la tarde yo me fui a lavar donde yo lavo la ropa. Pero resulta que yo tengo una lavadora de esas viejitas. Que esa lavadora pues hace ruido, ¿no? Dice mi mamá, hace ruido, chaca, chaca, ¿no? Gloria a Dios. Ajá, y entonces estando ahí lavando, no sé, es como cuando a veces estás haciendo algo y como que no estás prestando atención, pero todavía estás escuchando a lo lejos, ¿no? Sí. Y de repente estaba yo ahí esperando que la lavadora hiciera su trabajo, y de repente yo empecé a sentir como un ritmo, o sea, como que me estaba dando un ritmo el sonido de la lavadora. Y en ese momento me trajo a la memoria el sueño, pero yo en ese momento no me acordaba lo que me decía en ese sueño el hermano, sino que seguía escuchando el ritmo que me daba la lavadora, y fue cuando empezó a recordarme las palabras, y yo lo empecé a cantar, así yo ahí con mi lavadora, empecé a cantar yo ahí. Y empecé yo tengo gozo y alegría, Dios. Pero ahora lo apliqué. Dios con nosotros está. Y cuando yo lo empecé a cantar, pues ahora sí, el ciclo dura como 15 minutos, así que yo me di vuelo, y yo estaba ahí repitiendo la palabra. Ajá. Pero fue algo que al momento pues me hacía recordar el ánimo del hermano, y también me estaba ministrando a mí, porque decía... por mucho rato después de que falleció el hermano, había personas que se preguntaban, o yo llegué a escuchar ese tipo de cuestionamientos, ¿no? De que pues, ¿qué habrá pasado? Que porque si era hijo de Dios, que porque falleció, así como que a mí nunca me hizo sentido ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero para mí el haberlo visto en ese sueño, para mí solamente me dio esperanza. Porque lo sentí como un regalo de Dios el haberlo visto en ese sueño, porque me hizo ver la esperanza después de la muerte. Es decir, ¿por qué yo me voy a cuestionar si Él ya no está aquí cuando Él está allá feliz disfrutando de la presencia de Dios? Está libre, está danzando, está disfrutando de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, para mí fue algo que me llenó aún más de alegría decir, Él me estaba, en el sueño usó la frase diciendo, Dios con ustedes está. Y me hizo pensar, bueno, es porque Él ya está allá con Dios. Ahora Él me dice, ustedes están ahí en la tierra, pero ahora ustedes también tienen que creer que Dios está con ustedes, aunque están ahí en la tierra, a veces padeciendo, a veces sufriendo. Pero en medio de ello, aún no había nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, cuando yo empecé a repetir, le digo, yo ahí como que desató también una alabanza para mí, porque también antes de eso, de esas semanas que pasara todo esto, yo le decía a Dios que yo quería continuar. Yo hasta ese momento había yo escrito 2 canciones, y yo le decía a Dios, ¿sabes qué? Sí, tú sabes que a mí me gusta cantar, yo quiero escribir canciones, y yo quiero hacer, y yo le decía todo eso. Pero al mismo tiempo me hizo ver que yo ponía muchos pretextos, que sí, había la intención, pero yo ponía muchos pretextos, ¿no? Entonces, previo a eso, yo le decía a Dios, es que si yo quiero componer, necesito un piano. Y fue como que yo empecé a la vez a poner trabas, ¿no?
Y decía, al otro día fui a una clase y llega el pastor, mija, tengo algo para ti. Y me da un piano. Aleluya. Pero el punto está en que aún así yo no cumplí aún lo que yo estaba pidiendo, ¿no? Solo estaba poniendo como un pretexto más para la espera, ¿no? Para posponerlo. Entonces me dio el piano y después yo me di cuenta que por las actividades y las cosas que yo hacía, pues el piano venía a pasar a segundo plano, ¿no? Sí. Pero es que ahora no tengo tiempo de ir y sentarme ahí al piano y sacar canciones. Pero al llegar al proceso con mi papá, el Señor ahora sí que me cayó la boca al decirme, no necesitas más que poder expresar la convicción que ya está en tu corazón. No estás ligada a un instrumento, no estás ligada a nada físico, solo que lo que está en tu corazón pueda surgir y ser expresado. Entonces, cuando él me hizo ver la sencillez de decir, mira, sacaste una canción con el ritmo de tu lavadora, ¿qué necesitas? Nada, solo expresar la alabanza que ya está dentro de ti por lo que ya he hecho y por lo que yo estoy haciendo. Entonces me llevaba, ya ve como dice el Salmo, que cantes, que haces con címbalo, con tambor, con todo, pero al final dice, todo lo que respire, alabe a Dios. Entonces, a lo mejor hoy no vas a tener un pandero, no vas a tener una guitarra, pero si tú respiras, tienes la oportunidad de expresar y alabar a Dios. No necesariamente dependiendo de un instrumento o de alguna cosa física, sino simplemente de que el corazón decida expresar esa alabanza, ese agradecimiento a Dios. Entonces, cuando pasó eso, pues yo seguí, le digo, ahí yo estaba ya, me tocaba el segundo ciclo, yo seguí lavando todo y ya todo el rato que yo estaba escuchando mi lavadora, yo traía esa tonada. Y lo que pasó fue que como que empezó a surgir aún como la continuación de esa canción. ¿Por qué? Porque ahí ya lo dejé yo suceder, ¿no? Y comencé a declarar, yo cantaré, alegre cantaré, su nombre exaltaré, gloria, aleluya, yo cantaré. Y empecé a decirlo, pero ya eso ya salió de haber dejado que esa palabra cobrara sentido, haberla aplicado y seguía. Y ahí yo estaba bien gozosa con mi lavadora y era algo que después, digo, ya me tocó contarlo en la iglesia, ya lo conté con todo completo, diciendo es que así como Dios le habló al pueblo diciendo Dios quiere tomar ese remanente, es aquellos que permanecen en la fe creyendo que es Dios quien los lleva adelante, quien es su fe, su fuerza y quien ya ha dado la promesa de Emmanuel, ya eso ya se cumplió, ya Emmanuel está con nosotros. Entonces, cada uno de ellos también se emocionaba, y ya le decía, ¿cómo se llama la canción? Y digo, se llama Canto de Alegría. Y me preguntaba, ¿la canción de la lavadora? Me decía, porque ya todos lo vinculaban con esa experiencia, ¿no? Sí. Y yo estaba contándoles y siempre era pues sentir esa emoción, esa convicción de aún esa palabra para mí que me dio en el sueño, se convirtió en una canción que para mí se hizo una promesa de saber que Dios estaba en control aún de la salud de mi padre. Y el día, Dios, muy emocional para mí. Yo le dije, Señor, el día que mi padre vuelva a la iglesia, yo lo voy a cantar en la iglesia. Lo voy a hacer como un acto de agradecimiento, como un acto de esa convicción de saber que tú me habías dado una promesa, que me habías dado una canción como una promesa. Y sí, cuando fue mi papá, yo le dije hasta con el grupo, yo les pedí que me ayudaran a sacarla, ¿no? Y todos se pusieron acá bien blues, bien acá, todo. Bien, sí. Y la comenzamos a cantar. Y yo me acuerdo que, pues sí, los hermanos, pues me comentaban, ¿no? Que se sentían, que les contagiaba la alegría de esa canción, porque había sido hecha en un proceso de desierto, en el que yo había podido declarar esa canción y saber que iba a ser un himno en el que yo podía pues alabar a Dios, tanto en el proceso como en la respuesta de ese proceso. Entonces yo ya nada más, ahora que estábamos en la iglesia, pues siempre lo pusieron como al inicio de los servicios, ¿no? Siempre que era como un tipo, pues ¿qué será? Bueno, como una entrada de todo, abrir el momento. Un opening, algo institucional. Ándale, ajá. Y pues para mí era algo muy bonito poder compartir lo que en un momento para mí era, ¿y cómo lo digo, no?
Sí. Pero era porque para mí Emanuel ya se había hecho rema. Saber que sin importar las circunstancias, el que nos ayuda a permanecer es Él, y que aún los procesos que podamos vivir, Él es nuestra promesa, Él es nuestra convicción verdadera de por qué estamos viviendo y sabiendo que, como Él dice, todas las cosas van a obrar para bien, ¿no? Amén. Entonces, pues sí, ahora ya ese canto ahí se quedó y así se llama, canto de alegría. Y así como en la escritura, así dice, que les decía a Isaías, y llegará el momento, dice, que todos van a alabar a Dios y van a dar cantos y van a disfrutar de esa alegría, ¿no? Amén. De poder disfrutar ese pacto. Y lo más importante es que hoy ya lo podemos disfrutar, Amén. porque Él ya cumplió en haber enviado a su Hijo, y que hoy nosotros, a través de lo que Él hizo, está Él con nosotros. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Y le digo, pudimos atravesar el proceso de esa enfermedad. Ujú. Sí, todavía pasaron más tiempo en el que Él estuvo recuperándose, en el que vimos todavía a veces como esa dificultad, pero aún en ello teníamos la convicción de que el que había comenzado la obra la iba a terminar. Aleluya. Y hubo una confesión de mi papá que para mí fue muy fuerte, pero al mismo tiempo me hacía aún más reconocer la soberanía de Dios. Y él dijo, si yo me muero, me voy con Él. Si yo me quedo, es para gloria de Dios. Entonces, saber que los procesos aún difíciles revelan verdaderamente la convicción que tenemos de reconocerlo a Él como el dueño de nuestra vida. Así es. Y pues sí, o sea, hoy yo puedo decir que esos cantos ya no dependen de las circunstancias. Ese canto de alegría ya no depende de las circunstancias. Porque ahora el centro de mi vida, de mi familia, es Cristo. Amén. Entonces, si pasamos por dificultades, porque hemos vuelto a pasar, ¿no? Resulta que del año que pasó eso, al siguiente año, igual fin de año, volvió a pasar que se volvió a poner, por las mismas secuelas del COVID, se volvió a poner mal, y otra vez hospitalizados y todo, y que también ya decía que ya sentía que ya no iba a pasar el año, decía él. Pero pues sí, hasta ahorita ya anda mi papi, Gracias a Dios, echándole ganas, y pues también en ese proceso fue como la graduación de la primera vez que pasamos, porque la primera, le digo, lo sentimos así como sí fuerte, pero pues ahí también vimos como Dios ancló nuestros corazones, nuestra fe. Y ya el año siguiente que mi papá se enfermó, ya fue como de totalmente así de, Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nuestras vidas, así como Job lo decía, ¿no? El aliento de vida y el alma de todas las personas están en tus manos. Amén. Entonces pudimos sentirnos descansados en Él, sabiendo que pasara lo que pasara, Él seguía estando en control. Amén. Y seguíamos estando en sus manos. Sea aquí físicamente o que ya nos tocara, pues seguíamos estando en sus manos, seguíamos estando en Él, ¿no? Sí, escuchándote, les he dicho que las personas saben que yo estoy pasando por un proceso. En el mayo 11 falleció mi mamá. Realmente estuvo ella internada 15 días. La interné por un problema en un dedito, pero los doctores me decían que había que hacer algunas amputaciones, una amputación. La verdad fue muy difícil para mí, pero hermano no. La verdad me puse en oración con Dios. Los hermanos me decían, hermano, ¿qué es la voluntad de Dios? Pero ¿cómo la voluntad de Dios? O sea, en ese tiempo todavía no pensaba las cosas como las pienso ahora. Y escuchándote tal cual les pasó, en el sentido de que no, Padre Santo, es que ¿cómo te la vas a llevar? Es mi madre, es la que me queda, mi papá ya falleció, pero ¿cómo te la vas a llevar? Y todos me dicen, es que Dios tiene el control. Pero es que yo decía, Señor, es que yo la quiero de regreso. Miraba a gente salir, familias llevaban a sus abuelitas, a sus mamás en silla de ruedas. Padre Santo, yo también me la quiero llevar ahí. Silla de ruedas, perdón. Yo también me la quiero llevar así. Fueron pasando los días y hasta que habló conmigo el doctor, que esto de no amputarle es
un riesgo de 50 y 50. Ese día de la mañana, ella tuvo una semana de crisis por un choque séptico que tenía. Y yo hablaba con ella, mamá, párese, despiértese. Ese día, domingo en la mañana, fui a verla. Le di un abrazo, un beso. Y ese mismo día en la noche me besó a mi hermano, que había fallecido. Pero sucedió algo raro y yo te lo explico por qué. Porque yo el temor que tenía, ¿y qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer si fallece mi hermano? No, yo creo que en mi pensamiento, yo creo que me voy a volver loco, porque me va a faltar mi mamá. Pero yo le agradezco a Dios que no, porque me habló mi hermano, que falleció mi mamá. Okay. Eso sí batallé para decirlo aquí a la familia. Y me miraron, ¿qué tienes? ¿Cómo le digo? ¿Por dónde empiezo? Entonces ya se enteraron, nos fuimos al seguro. Y que no quiero llegar, porque es más, eso fue de los viajes que yo hice al seguro, porque íbamos de mañana y de tarde. De los viajes que hacían los seguros se me hizo muy cortito porque no quería llegar. Porque ya me imaginaba yo la escena, ya sabía que iba a dar yo el azotón. Pero Dios me dio fortaleza. Dios me dio fortaleza. Gracias. Decirle gracias. Primeramente a Dios. Gracias, Padre, por haberme prestado a mi mamá. Estos 47 años que me la prestaste. Gracias. Fue tan esta fortaleza que tú me dio que entoné el éxito, canto gracias, Cristo. Fue todo lo que pude. Le di un beso a mamá, le di un abrazo. Vale, su luz. Me salí. Al principio de todo esto decía, repito, que Dios tiene el control, tienes que tomar confianza en Dios. No, dijo, que a mí me parece imposible. Pero llega un momento. Fue Dios que me ha mantenido. Fue Dios que me fortaleció para orar por ella. Fue Dios que me mantuvo en mi sano juicio para despedirla, para orar por ella, para tomar un pedacito de canto. Fue Dios quien me mantuvo sin perder la cabeza cuando me tocó enterrarla. A mí en la funeraria me tocó hablar, no, por diversas razones. Hablé agradeciéndole a toda la gente que estuvieron con nosotros. Y me tocó hablar acá en el panteón. En otro caso, yo creo que sin Dios no hubiera podido. Quizá donde estaría ahorita. Pero realmente es Dios y estoy totalmente de acuerdo contigo. Que Dios es quien nos da la fortaleza en esos procesos, en esos desiertos que pasamos. Sí. Lo mismo que tú dijiste, ¿sabes qué? Tú tienes el control, Padre Santo. Yo me abandono a ti, yo lo confío. Y estoy aprendiendo, muy difícil, pero estoy aprendiendo a estar sin mamá. Pero sé que Dios está con nosotros, Dios está conmigo y que día a día, cada mañana que Dios me permite despertar, digo gracias, Padre, porque esta es una muestra de que estás conmigo. Sí, así es. Sí, la verdad que fue un proceso que le digo, nos enseñó a cada uno eso, de saber que no podemos retener la vida de nadie en nuestras manos. Por ejemplo, en ese momento, pues mi mamá era la que estaba con él, pero llegó un punto en el que los doctores le dijeron, lo tiene que dejar aquí y usted tiene que salir. Y yo recuerdo que mi mamá también salió, se fue al carro y me dijo, ¿pero qué hacemos? Y era algo que simplemente decíamos, Dios, tú tienes el control de las cosas y Él está en tus manos. Y había gente, ¿no? Que a veces como que pues no tienen a veces la prudencia, la sabiduría, y empezaban a decir cosas, ¿no? De que no, que en el seguro, que no lo dejen ahí, que no sé qué. Sí. Pero nosotros, nuestra confianza en ese momento fue algo bien impresionante porque nos dio la convicción de saber que no era por dejarlo en un lugar, sino que para nosotros era, Dios mío, aquí nosotros no podemos hacer nada. Claro. Entonces lo dejamos ahí y dijimos, en tus manos está. Y a mí me sorprende porque, por ejemplo, en la historia esa donde habla, dice, no pienses que todo es conspiración,
que todo es para mal, sino que saber que aún los que permanecen en la fe son los que van a salir adelante. Y no hablando solamente de la vida física, sino de permanecer incluso hasta la muerte, confiados en que es Dios a quien le pertenece nuestra vida. Entonces, para él, a mi papá allá adentro, dice que él también empezó, él allí oraba y decía: Dios, pues yo pongo mi vida en tus manos. Él se preocupaba porque él sentía que ya era otra etapa el hecho de estar ahí dependiente de los doctores, y que pues él hasta, y a veces le da una pena o que te van a ver o que así, ¿no? Pero le decíamos: papi, pues tú solo obedece y lo que se tenga que hacer se va a hacer, y pues ahí se quedaba, ¿no? Aparte que también pues Dios movió ahí en el hospital, había conocidos de nosotros y también nos daban noticia de está bien, está estable, está así, y a veces pues era algo también que a nosotros nos mantenía un poco pues sabiendo que Dios estaba tomando el control ahí. Lo decía que gente que estaba ahí decían: oye, pero ¿por qué te tratan a ti así si nosotros no sé qué? Y mi papá decía: pues el de arriba es el que se encarga. Entonces también mi mamá entraba y lo veía y decía: es que, o sea, sí parece que está mal, pero pues a veces no nos explicábamos, ¿no? Simplemente sentíamos que estábamos confiando en que Dios iba a hacer la obra, aún a través de las medicinas, a través de los doctores. Sí, ese era nuestro Señor: tú vas a obrar a través de los medicamentos, a través de los doctores, sí. Y porque es ahí donde realmente soltamos el control, porque le digo, ya no está en nuestras manos. Entonces ahí mi hermano estaba allá en La Paz, y él decía: ¿qué hago? ¿Me regreso? Porque él sentía también allá la presión de decir: ¿y si yo no estoy? ¿Y si llega a pasar algo? Y así. Entonces le dijimos: ¿sabes qué, papi? Tú quédate allá. Porque aquí únicamente pues estamos haciendo, ahora sí que vamos a hacer bola aquí afuera, pero no podemos hacer nada más. Entonces él, estando allá, pues obviamente oraba, y pues con su esposa, y pues con ellos estaban los pastores, desde allá pues orando por mi papá, nosotros aquí. Pero fue un momento en el que cada uno de nuestra familia, tanto mi mamá, mi papá allá adentro, yo acá, mi hermano allá, era que cada uno en su lugar estaba siendo tratado por Dios, en decir que lo teníamos que soltar y decir: Dios está en tus manos. Y sí, ya cuando comenzamos, pues también mi mamá en ese momento, le digo, ella recibió esa palabra porque ella veía que decía: ¿y cuándo va a acabar esto de estar aquí, pues, de estar aquí en los doctores, de estar viéndolo, que no puede respirar bien, que está batallando? Y Dios le dio esa palabra a mi mamá de decir que Dios veía más allá de lo que nosotros podíamos ver. Entonces era confiar en lo que Dios iba a dar como resultado de ese proceso, y disfrutar de la compañía de Dios aún en el medio de ese proceso. Había momentos en que sí llorábamos, pero era derramarnos en Dios diciendo: Dios, estamos aquí, somos una familia, pero sabemos que Él está en tus manos. Y también la iglesia también tuvo mucho que ver, porque nos abrazaban y oraban por nosotros como familia, y oraban por mi papá. Entonces sentirnos también en ese ambiente fue parte de lo que Dios hizo, ¿no? De darnos cuenta cómo la gente nos apreciaba a mi papá. Siempre estaba esa palabra de ánimo, y para nosotros también nuestra familia en Cristo fue parte fundamental de ese proceso. Gloria a Dios. Entonces, ya cuando él salió, pues todos contentos, todos preguntando: ¿y cómo está tu papá? No, pues bien, ya está mejor, ya está más estable, y todos, gloria a Dios, y todos, ahora sí que era como en la historia, ¿no? Ahora todos también se alegraban, todos se juntaban en ese mismo sentir de ver lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y sí, pues mi papá todavía, después de que él salió, duró como 2 meses en los que no podía dormir, en los que no podía respirar bien, estaba con oxígeno, estaba en la casa, pero pues siempre batallando, los pies hinchados, pues no estaba bien, pero él estaba ahí. Y entonces Dios empezó a hacer en él esa obra de ayudarlo a él a vivir un día a la vez. Amén. De que si ese día decía, si se levantaba y respiraba, pues ya ese era su agradecimiento, decir: puedo respirar, aunque estoy con dificultad, pero estoy vivo todavía, ¿no? Y mi papá, hubo un momento, ¿verdad?, que él nos expresó y dijo: le dije a Dios, ya llévame, porque yo no quiero estar sufriendo. Entonces para nosotros fue así también como que, ay Dios, ¿por qué dijo eso? Porque para nosotros también, como seres humanos, como dice, la esperanza es: yo quiero que se quede, yo quiero que esté aquí, que sanes, ¿no? Pero cuando entendimos esa verdad de saber, le digo, que su vida no solo era terrenal, sino ya era una vida con Dios, es una vida eterna. Entonces él decía: pues Dios mío, ya llévame.
si voy a estar sufriendo así, llévame. Y nosotros así como que decíamos, pues, tú sabes, Dios, si tú escuchas lo que Él te está diciendo, pues tú sabes, algo ¿no? por ti, pero no piensas en nosotros, algo así. Pues no, tampoco nos sentimos en ese aspecto así, porque sabíamos que aún, él dijo esa palabra, ¿no? Dijo, la misericordia de Dios está aún si Él me lleva. Amén. Eso es lo que dijo. La misericordia de Dios está aún si Él me lleva, porque no va a permitir que yo siga sufriendo así. Entonces, ver la convicción a la que Dios llevó el corazón de mi padre fue algo que a nosotros también nos dio esperanza. A saber que él estaba confiado en que si él se iba con Dios. Y ya qué más sufrimiento, qué más llanto, qué más dificultad, sino que él se iba con Dios. Entonces, para nosotros también fue el no permitirnos ese aspecto egoísta de decir, yo te quiero tener aquí, retenerte aquí, y viendo lo que estaba sufriendo. Entonces, aún yo creo que el haber soltado todo eso, y él expresado todo eso también fue algo que aligeró mucho el proceso, de saber que todos estamos confiando, que la voluntad y la misericordia de Dios era que lo dejaba y lo sanaba, o él se lo llevaba. Pero seguía siendo el amor y la misericordia de Dios en la vida de mi padre. Entonces ya cuando mi hermano volvió, al inicio del año, pues nosotros retomamos el trabajo. Pero aún en ello vimos el sustento de parte de Dios, porque pues también pensábamos en los gastos médicos, todo, gracias a Dios, todo salió adelante. Le digo, casi un mes sin trabajar y nunca nos quedamos sin comer. La panadería paró, pero aún los clientes estuvieron esperando. Ya cuando regresó mi hermano retomamos y nos tuvimos que echar el frente entre mi mamá, mi hermano y yo. Pero ahí vimos también cómo Dios nos ayudó a levantarnos nuevamente y aunque Él estaba así todavía, pues comenzamos a hacerlo y aún Dios nos dio la fuerza, nos dio la inteligencia, nos dio la manera de cómo trabajar. Cada uno tomó una posición de fuerza, de saber que teníamos que salir adelante y que le decíamos a mi papá, te toca solo concentrarte en recuperarte. Porque eso sí, mi papá es una persona súper movida, ¿no? Sí. Y era de que él sufría porque no quería estar ahí sentado y nada más ahí, ¿no? Pero también fue parte del proceso. El aceptar de que ahora le tocaba soltar el control. Sí. Soltar, pues sí, lo que siempre él estuvo adelante, pues ahora le tocaba soltar el control y que, como decía él, soltar, o tú decías, ¿no? Soltar el barco. O sea, le tocaba soltar el barco y ver que nosotros también ya estábamos listos para dar frente a lo que era el trabajo, el negocio que pues él siempre lo tenían. Pero pudimos experimentar aún en ello eso, pues. Y yo sé que fue porque él se hizo evidente en esa convicción del corazón. De siempre poder declarar eso, de que él estaba con nosotros, que él era ese canto que salía del corazón. Porque nuestro corazón ya estaba convictado de que él era el que estaba con nosotros. Y que todo le pertenece a él, tanto nuestras vidas como la vida de mi padre. Y ya, pues, fue un proceso, podría decir que muy poderoso, porque sucedieron muchas cosas. Pero sí, ese regalo para mí fue esa canción, durante todo este proceso de poder declararla. Y fue cada domingo estarla diciendo y ver cómo mi papá iba avanzando. Y a veces mi mamá me decía, no, pero mira, es que no veo que avanza. Y Dios daba una palabra y comenzó a despertar, ¿verdad? Mi mamá decía, es que yo quiero que haga eso. Digo, mami, tú solo haz lo que tienes a tu mano para hacer. Eso es lo que pueden hacer. Sí, porque si es que yo quisiera, ella pensaba en eso, yo quisiera que pudiera respirar bien. Yo quisiera que ya se desenfermara. Digo, mami, solo haz, ahora sí que cada día su afán. Todo así. Y era como que yo trataba de darle a esa empresa palabras, tranquilizarla, y ahí mi mamá, sí. Ok, ya ha empezado otra vez. Y pues gracias a Dios, pues fue eso, vivir un día juntamente con Él, un día a la vez. Y poder aún alabar a Dios y glorificarlo en medio de ese proceso, en medio de todo ese caminar que teníamos que vivir con esa situación. Pero pues gracias a Dios, ya 3 meses después mi papá ya comenzó, ya desde que se levantó ya nadie lo para, ya anda para arriba y para abajo, ¿no? Pero pues sí, gracias a Dios, ¿no? Siempre que Dios nos convicte a poder seguir experimentando y creyendo, ¿verdad? Que Él está con nosotros. Sí, y sin duda ese es el mensaje, ese es el punto.
de aprender a soltar las cosas, de aprender a confiar en Dios. Definitivamente esto yo lo puedo dar, compartir como testimonio, a pesar que estoy en medio de ello todavía, espera un largo camino todavía, pero sí puedo hablar a quien me lo permita, de que el confiar en Dios es fundamental. Yo hasta hace algún tiempo, yo todavía no, es que pues mi papá me duele y escuchaba una canción y ay, ya me ponía a llorar, porque es un recuerdo que no quería soltar o que no he soltado. La verdad, al experimentar esto con mi mamá, realmente fue totalmente diferente. He platicado, he compartido con todos los que nos están oyendo que a la muerte de mi papá sufrió una depresión terrible. No conocía de Cristo en aquel entonces, hoy sí conozco de Cristo. Hoy puedo decirles que Dios tiene el control, que Dios cuida de nuestras vidas, que Dios, a ti que me estás escuchando, Dios te eligió desde el vientre de tu mamá, dice el vientre de tu madre, desde el vientre de la mamá, nos ha dado a ti y a mí por profeta de las naciones, y Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de ti, y la verdad que Dios tiene el control. A lo mejor a cada quien le va a costar algún cierto tiempo o algún grado de dificultad el entenderlo. Así es. Pero créanme que yo entendí que Dios siempre tiene el control y que si vienen procesos a tu vida, lo acabas de decir hace un ratito, no es por mal, sino es para un crecimiento, es para un bien. Y la verdad, estoy aprendiendo la lección de, lastimosamente, tuve que empezar a experimentar eso, perder a mamá para entender, pero pues ni modo, así es esto, hay que soltar algo para recibir algo y mucho mejor, que es la paciencia, que es la calma, es la armonía, es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Cristo nos puede dar. Así es, sí. Pues sí, solo es que cada proceso que vivamos no lo vivamos solo en la carne, sino entendiendo que también es algo espiritual que debe ser fortalecido de manera espiritual. Entonces siempre es acudir al Padre, como decíamos la vez pasada, saber que tenemos acceso al Padre, que dice que Él tiene cuidado de todas las cosas. Entonces, si siempre, cada momento que pasemos por situaciones así, es momento de hablar con papá, bueno, no solo en los malos, sino en todo momento, pero especialmente ahí, pues, sí, donde no solo nos dejemos conflictuar por nuestra emocionalidad, por lo que siente nuestro cuerpo, sino realmente acceder a lo espiritual para poder traerlo, como dice, como en el cielo se haga en la tierra. Amén. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento realmente venga a reinar en nuestras vidas. Pero por eso tenemos que acceder al que es dador de esa paz. A mí me gusta porque en esa misma escritura Él declara que Jesús es el consejero, es el príncipe de paz. Entonces, Él lo hace ver siempre, luego siempre, eso es lo que hace el Espíritu, me hace verlo como siempre Él es la fuente de todo eso. Entonces, si tú estás pasando por una dificultad, por una pérdida, por procesos difíciles, no sé, ya sea, como decía, la depresión, un divorcio o algo, o problemas que están sucediendo ahora, es momento de que accedas a la fuente de esa sabiduría para actuar, a la fuente de esa paz para que traiga esa calma que necesitas para tomar decisiones, para tomar esa convicción y poder actuar como corresponde. Porque si no, siempre nos dejamos a veces desbordar o rebasar por lo que es nuestra humanidad y no permitimos que Dios nos ayude y nos contenga en su presencia, nos contenga en su amor. Porque, pues sí, o sea, como decía, si yo no estoy en Dios, a lo mejor voy a hacer un desastre, me voy a dejar caer. Pero hoy que tenemos a Dios es algo que nos debe hacer ver que Él es quien nos va a sacar adelante, quien nos va a ayudar. Aunque estemos sintiendo y viviendo físicamente lo que estamos viviendo, Él es como literal, ese salvavidas, es el que te va a mantener a flote. Amén. Entonces, si confiamos en Él como esa fuente de consejo, esa fuente de paz, siempre va a haber una salida, siempre vamos a encontrar esa salida, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es quien va a está siempre con nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros eso fue siempre el que nos mantuvo a flote, porque Él se hizo realidad. Emmanuel, Dios con nosotros, por siempre, todos los días, como dice, hasta el fin del mundo. Emmanuel.
Entonces, Amén. podemos dar, siempre le digo, ahora nuestra alabanza ya no depende de la circunstancia, sino realmente de la convicción de que Él está con nosotros sin importar las dificultades, sin importar lo que estemos pensando, pasando, Él está con nosotros. Amén. Entonces, pues yo creo que eso es todo. Ya después le voy a compartir canciones, porque me da pena Por favor, cantarla. estamos esperando que compartas unos cantos. Sí, sí. Sí, definitivamente es muy cierto y deseo de todo corazón que los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar más adelante realmente guarden esta palabra en su corazón, que realmente confiando en Dios es como se va a salir adelante, que no tenemos por qué estar reteniendo eso que nos ata a un recuerdo, que nos ata a un sufrimiento, que nos ata a miles de cosas, sino que entendamos que confiando en Dios nuestras vidas van a ser transformadas. Si ya están siendo transformadas nuestras vidas, si tú ya asistes a una iglesia, si te congregas, si sirves en la iglesia, pero aún tienes ese sentir de tristeza, de soledad, de aflicción, es porque realmente no has entregado totalmente el control de tu vida a Cristo. Este programa es una muy buena oportunidad para que tú empieces a reflexionar, para que empieces a analizar qué es lo que te falta por entregar, para que puedas experimentar esa libertad completa, esa confianza, esa seguridad, esa paz de la que estamos hablando completamente, para que puedas conocer a ese Dios inmenso, amoroso, misericordioso, del cual depende nuestra vida, del cual depende todo lo que nos sucede alrededor, porque decía nuestra hermana Alba, Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de todo. Así es. Así que, amado hermano, esto deseo de todo corazón que lo guarden muy dentro, en su mente, en su corazón, y cada vez que ustedes sientan que puedan sentirse tristes o afligidos, recuerden que la clave, la llave, la fórmula mágica de esto es confiar en el Señor, de ponerte a orar, decir, Padre Santo, yo declaro que tú tienes el control, yo te lo entrego, yo no puedo, y hasta aquí están mis fuerzas, pero yo sé que tú puedes hacerlo, tú puedes quitarme esta aflicción, tú puedes quitarme esta tristeza. ¿Por qué? Porque yo confío en ti. Así es. Dios los bendiga, amados hermanos. Sí, les debo, nada más el saludo a mis chilpayates, Okay, los más adelante. guapos, dicen ellos, los más fuertes, Okay, y a mi hermano el guapo, porque ese le debo un sin saludo. comentario, ¿cómo vamos a llegar? Y a las hermanitas que están comentando, muchas gracias, las quiero, las amo, Dios les son bendiga. mis amiguitas. Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía, amados hermanos. Esto fue grabado para Facebook y también está siendo grabado para Radio Vida Nueva. A usted le tocó, tuvo la primicia de escucharlo en vivo, pero lo va a escuchar más adelante ya pregrabado. Estamos en Radio Vida Nueva. Nos faltan 3 minutos para cerrar, pero algo que quieres comentar, algo, hermanita, algo, nada. Bueno, con 3 minutos cerramos. Estamos haciendo tiempo para que la próxima ocasión nos traigan un canto, ahora sí. Así es que falta. Estamos entrenando para dejar el espacio, ¿verdad? Dios me lo bendiga, amados hermanos. Esto fue un programa que se llama Intensamente. Aleluya. Qué bárbaro. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Regresamos a programación normal. RBN, la esencia del Espíritu. Hermano Luis Ramírez les desea muy buenas noches. Bendiciones.